Bueno, un saludo afectuoso a todas las personas que están viendo en este momento Colaboración. Es un programa que estamos desarrollando justamente en colaboración entre usuarios digitales y Acción Igualitaria. Y básicamente lo que va a hacer este programa es tener una suerte de invitados e invitadas. Procuraremos que sea 2 veces por semana para abordar temas de coyuntura y las afectaciones tanto en términos sociales, políticos, económicos y sanitarios que está trayendo la pandemia del coronavirus acá en nuestro país. Para empezar este programa, tenemos una gran invitada, es amiga de la casa, Gabriela Montalvo. Ella es feminista y economista, y con ella justamente vamos a abordar estos dos ejes dentro de esta entrevista. Gaby, ¿cómo estás? Un gran abrazo a la distancia. Hola, Pame, querida, muchísimas gracias por invitarme. También celebro esta iniciativa que has tenido para tratar este tema, bueno, todos estos temas desde esta perspectiva. Estoy muy contenta también de estar aquí, tú me dirás. Bueno, la verdad, la que está contentísima soy yo de que podamos inaugurar contigo y que hayas aceptado ser la primera en este experimento que vamos a hacer para tratar de dar a conocer estos temas a la gente, ¿no? Sobre todo a ecuatorianos y ecuatorianas que nos miren. La primera pregunta es algo bueno que ya se ha estado escuchando y viendo en algunos artículos. Se habla de que el FMI ha anunciado un decrecimiento del 3% en la economía global, mientras que el Banco Mundial prevé una caída de 6 puntos para la economía ecuatoriana. ¿Qué factores nos llevarían a esta caída? ¿Qué implica esto en términos prácticos para la economía del país? Bueno, verás, Pame, esta crisis provocada por la pandemia provoca lo que en economía conocemos como un shock de oferta, por un lado, ¿no? Quiere decir que em, se interrumpen todos los flujos normales que existen en la economía. Entonces, tú normalmente tienes una economía que está conectada, tienes los hogares, están conectados con las empresas, está conectado con el gobierno y además tenemos una conexión con lo que los economistas llamamos el resto del mundo. Entonces, los flujos que existen entre estos actores y que permiten que la economía siga su rumbo se ven de repente interrumpidos, cortados en muchos casos, y eso provoca un shock de oferta. Y tienes también al mismo tiempo un shock de demanda, es decir, algo que afecta a la producción, porque ves cortado también, interrumpido agresivamente el consumo y con ello se interrumpe también la inversión y tienes estos dos fenómenos juntos en una economía pueden tener consecuencias realmente catastróficas. O sea, no es solo grave o peligroso, puede tener consecuencias catastróficas. En términos prácticos, perder 6 puntos del PIB, para que tú tengas una idea, en la crisis de 1999 perdimos menos de 5 puntos y fue un momento muy doloroso para el país, ¿no? Y ahí, Gaby, Entonces, querida, quería justo hacerte una acotación y qué bueno que sacas a relucir esto, porque de alguna manera en ese momento, una crisis que fue desastrosa para nuestro país, tuvo de alguna forma una boya, un salvavidas con las remesas que teníamos de nuestros migrantes, ¿no? Pero en este caso, cuando el mundo está colapsando económicamente, ¿qué podríamos esperar? Si sería inclusive difícil pensar en remesas en esas circunstancias en las que estamos ahora. bueno, tienes que en este momento ya han disminuido las remesas. Las remesas normalmente significan alrededor de 3 puntos del PIB, esto es alrededor de 3.000 millones de dólares cada año, ¿no? Entonces tienes que, ahorita ese monto ya está disminuido, no podemos saber con exactitud en cuántos puntos va a significar cada uno de los, digamos, en cuántos puntos va a caer cada uno de los componentes de la economía, pero yo me atrevería a decir que eso disminuirá por lo menos en uno de los 3 puntos, ¿no? Caerá en al menos 1.000 millones de dólares los ingresos provenientes de remesas. Con lo que te decía antes, y para tener una idea de qué implica esto en términos prácticos,
implica la pérdida de cientos de miles de empleos. Entonces, el asunto justamente está en ver cuánto es el mínimo posible de afectación en esos términos, porque la gente que va a perder el empleo va a perder el ingreso y va a ver, afectadas sus condiciones de vida, ¿no? Sus Y posibilidades con eso, de satisfacer sus necesidades. y con eso entraríamos justo en esta inquietud. Y la segunda pregunta que te planteo es, estamos viendo que mientras varios países del mundo orientan todos sus esfuerzos a inyectar recursos en sus economías desde el Estado, con el fin de proteger y salvar eh, la mayor cantidad de unidades productivas, los empleos y las vidas en general. En el Ecuador, en cambio, se propone que sean las empresas privadas y las personas naturales que aún tienen salario, tomando en cuenta lo que acabas de mencionar, que muchos perderán sus trabajos, las que sostengan esta crisis. Además, el gobierno plantea que este fondo sea administrado por un grupo ajeno a la gestión estatal, es decir, un grupo privado. ¿Qué implican estas medidas? ¿Qué propuestas, estas propuestas están pensadas para aliviar en algo la crisis? O sea, ¿son efectivas en términos reales? Bueno, el alcance de esta medida del gobierno que está pidiendo un aporte a las utilidades de las empresas y a los ingresos de las personas naturales que, como tú bien dices, todavía tienen un salario. Lo único que le permite esto a la economía es darle un tiempo, o sea, darle como un tiempo de respiro, porque lo que vas a hacer es con los mismos escasos ya recursos que tienes, recursos monetarios en este punto, es decir, con los mismos dólares que tienes, vas a sacar un pedazo de cada uno para poder seguir repartiendo, digamos, ¿no? Estos billetes y que pueda de alguna manera seguir el flujo de la economía a la mínima velocidad en la que puede seguir viva, pero no es una medida que permita o sea, darle un poquito más de fuerza, un poco más de vida, un poco más de oxígeno, ¿no? a esta economía que si es que esos ingresos, de esos empleos de las personas que ahorita se supone que van a aportar o esas empresas que todavía podrían darse el inmenso lujo de hacer ese aporte, empiezan a caer en estos meses siguientes al confinamiento, entonces la economía va a terminar por ahogarse. Entonces no es una medida real para salvar la economía, ni para proteger unidades productivas, ni para proteger empleos, ni para proteger personas. Lo único que va a permitir esta medida es ganar un poquito de tiempo y digamos que es como una respiración boca a boca O una tiempos de muerte lenta. emergencia, ¿no? Sí, pero luego vas a necesitar otro tipo de recursos, otro tipo de medidas para poder levantar esto que se puede caer de una manera muy, muy dolorosa, ¿no? Entonces, no son medidas suficientes y eso sin contar con que no está claro cómo se va a conformar esta junta El grupo de privado. agentes personas privadas para administrar este fondo, cómo, bajo qué criterios van a hacer esta redistribución, a quiénes van a considerar como empresas necesitadas o no necesitadas, bajo qué criterios se va a redistribuir estos recursos, no sabemos nada al respecto, ¿no? Gaby, y esto también hay otra cuestión que un poco nos ha alarmado sobre un anuncio que también hizo el gobierno. Y en esto hago esta pregunta: ¿qué significa o qué repercusiones tiene para los derechos de las y los trabajadores y sus economías que el gobierno anuncie este acuerdo entre las partes en términos de sueldos y jornadas de trabajo? ¿Estaríamos hablando acaso de una precarización del trabajo? Si ya nos vamos a acordar entre el empleador y el empleado cuánto voy a ganar, las horas que voy a trabajar, en fin. Bueno, digamos, el discurso con el que se presenta esta medida em, puede sonar innecesario. Eso es lo que el gobierno pretende, ¿no? Que esta medida se vea como necesaria y que sea como el único recurso
al que pueden acceder tanto las empresas como las personas en un momento en el que, como te explicaba, se ven paralizado, por un lado, se ve frenado el consumo agresivamente, se ve detenida la inversión y se ve también cortado el flujo entre unos y otros, ¿no? Entonces, tú tienes que, las empresas que no producen, efectivamente dejan de recibir ingresos, y la idea es que esas empresas lleguen a algún acuerdo con sus empleados, pretendiendo que de esa manera se van a salvar más empleos. Pero esto, ¿qué le haría salvar empleos a una empresa que no tiene ingresos? O sea, no hay ninguna razón para que una empresa que no está recibiendo ingresos, que no está vendiendo sus productos, que no está siendo parte del mercado, mantenga a sus empleados, ¿no? Entonces, el gobierno asume que estos acuerdos entre las partes van a provocar, digamos, que la mano invisible actúe y que la gente se ponga de acuerdo en que me bajas el sueldo o me quedo sin sueldo un tiempo o me guardas del trabajo o no sé qué acuerdos que pueden ir desde el sigo trabajando desde mi casa hasta el no me pagas durante 2, 3, 4, 5 meses. Entonces, ese es el problema con este tipo de acuerdos, ¿no? Que pueden ir de cualquier extremo a cualquier extremo, pueden significar cualquier tipo de acuerdo. Y el peligro es que estamos en una sociedad en la que el poder de negociación ha estado históricamente en los empleadores y no en los empleados. Y además, esto no es tampoco necesariamente beneficioso en términos económicos en este momento, digamos, para las empresas. Porque lo que van a hacer las empresas es cerrar, algunas, otras entrarán en un momento como de stand-by, pero van a dejar de producir. Y muchas van a terminar liquidando y se van a terminar perdiendo no solo los empleos, sino incluso las empresas. Entonces, por eso es que en momentos tan graves como el que estamos viviendo, no son suficientes los acuerdos entre las partes, sino que tiene que haber un ente externo que ponga un marco de dónde a dónde pueden ir esos acuerdos. Exacto, Claro no, que un van a ser límite de necesarios extremo a extremo. acuerdos, ¿no? Pero se va a necesitar, además hay unos límites de los cuales no te puedes escapar porque sí, ¿no? Entonces no es que puedes saltarte todo el derecho laboral, todo el derecho civil, todo el... Los derechos laborales, no, ¿no? no es que mañana puedes saltarte todo eso, ¿no? Lo que tiene que pasar es que el Estado tiene que intervenir y tiene que decir de dónde a dónde pueden ir esos acuerdos y además cómo va a intervenir el Estado para evitar que las empresas también cierren. A nadie le conviene que las empresas cierren, a los empleados menos, pero Gaby, los justo, acuerdos pueden implicar esto, ¿no? y justo en lo que acabas de mencionar que me parece crucial, porque ahorita hemos estado, tú sobre todo has estado analizando, y esta es la razón de la entrevista, un poco cuáles han sido los peros o, digamos, de las medidas que está pretendiendo tomar el gobierno, pero ya desde tu experiencia de economista, ¿qué acciones crees que debería implementar el gobierno para sostener y en última instancia tratar de salvar la economía del país? Creo que el gobierno tiene que entrar con un programa de real y agresivo salvataje al sistema productivo. Y eso significa que el Estado debería asumir un porcentaje de esas remuneraciones durante un tiempo. Como te digo, es impensable querer cargar ese costo tampoco a las empresas porque no están recibiendo recursos. Entonces tiene que entrar otro agente para poder financiar esto, ¿no? Entonces ahí es cuando viene ya el, la cuestión más ideológica y la cuestión teórica y la cuestión política. Y es decir, en qué orilla de la economía política nos encontramos y con qué herramientas queremos enfrentar esto, ¿no? Entonces tienes por un lado lo que está proponiendo el gobierno, que es, les sugiero a ustedes que lleguen al mejor acuerdo posible,
y en este dejar hacer, dejar pasar, vamos a dejar morir también, ¿no? Entonces, vamos a dejar morir empresas, vamos a dejar morir empleos y vamos a dejar morir personas. O podrías ubicarte también en el otro lado y asumir el riesgo de la intervención estatal, porque la intervención estatal también implica unos riesgos y también tiene unos efectos eh, colaterales, si quieres, en la intervención, pero es entrar con todo, tener una política de agresivo financiamiento, salvar todas las unidades productivas que puedas, salvar los empleos que puedas, salvar todas las vidas que se puedan, si es que eso va a tener un costo posterior en términos inflacionarios, en términos de déficit fiscal, en términos de endeudamiento, sí, va a tener un costo. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a asumir ese riesgo para en este momento salvar todo lo que se pueda salvar o no asumimos ese riesgo y dejamos que pase lo que tenga que pasar? Cualquiera de los dos escenarios podría ser doloroso. Cualquiera de los dos escenarios implica unos costos y unos beneficios. Tienes que pararte ante esta disyuntiva y preguntarte qué prefieres o qué podrías disminuir, qué tipo de costos podrías amainar. Entonces, si el miedo es enfrentarte a un proceso inflacionario a partir de un financiamiento proveniente del Banco Central, por ejemplo, entonces tienes que pensar que en este momento todo el consumo se encuentra ya detenido, eso ya es un amortiguador, digamos, para un proceso inflacionario. Podrías también establecer unos circuitos en los que se pueda manejar este tipo de dinero electrónico, porque nosotros tenemos dólares, entonces no podemos hacer impresión de billetes. Y podrías tener otros mecanismos con los que puedas controlar eso. También puede ser durante un tiempo, durante un monto, poniendo ciertas otras garantías a cambio. Y luego otro es decir, no me arriesgo a eso y dejo, como te digo, ¿no? Dejo hacer, dejo pasar y dejo morir también todo lo que se tenga que morir en el camino, ¿no? Entonces, si me Súper, preguntas a súper mí, devastador. mi, mi postura política, mi postura ideológica, mi conciencia me lleva a asumir el riesgo que en términos económicos pueda implicar un salvataje y una intervención agresiva y decidida por parte del gobierno. Claro, un riesgo que en este momento vemos por las medidas que ha tomado o pretende tomar el gobierno que no las quiere hacer. Y quiero voltear un poco la mirada de esta entrevista hacia el trabajo de las mujeres, Gaby. ¿En qué medida y de qué forma se ha intensificado el trabajo de las mujeres en esta cuarentena? Hablemos de lo que está pasando dentro de los hogares. Bueno, antes de entrar de lleno al trabajo de las mujeres, quiero detenerme en el tema del trabajo, que es también una de las preguntas que me hiciste antes, ¿no? Y es cómo estas medidas también nos demuestran la postura que está tomando el gobierno hacia el valor del trabajo. Porque también lo que se está haciendo es continuar con un proceso que ya inició antes y que tiene varias acciones ya de desvalorización del trabajo y que se han visto en las medidas anteriores y que tiene que ver también con esta desvalorización de lo público y del trabajo público, del salario público, ¿no? Y eso también le quita poder de negociación a los trabajadores en general. Entonces, partiendo de que existe esta concepción o esta intención de desvalorizar el trabajo, ¿no es cierto? Para dejarlo como la variable de ajuste y la variable con la cual conseguir competitividad en los mercados. Entonces, ¿qué te puedo decir por el trabajo de las mujeres, no? Si es el trabajo en general ya es objeto de esa desvalorización, mucho más el trabajo de las mujeres. Mucho más, no solo Tomando el en cuenta que trabajo de vivimos en una sociedad machista, ¿no? no solo el trabajo de las mujeres, sino los trabajos que han estado identificados con lo femenino, los trabajos que han sido feminizados y que son justamente los trabajos que nos están salvando la vida en estos momentos, que son los trabajos de cuidado, los trabajos de
la salud, los trabajos de la educación, el trabajo doméstico, las personas que te alimentan, todos esos trabajos que siempre han estado considerados en las políticas gubernamentales como el sector social, como todo aquello que son los ministros que más lejos se sientan de los presidentes, son los ministerios que menos recursos reciben, son las áreas marginales siempre de la política pública. Esas son las áreas que nos están salvando la vida en este momento, ¿no? Entonces tienes esta expresión macro de esa desvalorización, que es tener un sistema de salud público venido a menos, un sistema de salud público empobrecido, y que en este momento, estando de solucionar o de rellenarlo, de auxiliarlo, en lugar de contar con un sistema de salud público fuerte, que siempre haya sido prioridad para el gobierno. Entonces, tienes ahí una expresión macro de esa desvalorización. Eso también tiene expresiones más finas, más sutiles, que se notan menos, pero que lastiman mucho también, que son estas cosas chiquitas que están en el trabajo de cada día, en el trabajo de los hogares, en el trabajo doméstico, que ahorita se está viendo cuán intensificado está el trabajo de las mujeres en todas las clases sociales, ¿no? Tienes por un lado a las mujeres de clase media que se han visto de un momento a otro sin tener el soporte de las trabajadoras remuneradas del hogar, y que de repente se encuentran con que tienen que cumplir con el teletrabajo en sus oficinas, que tienen que, además de preparar la comida para sus familias, además tienen que convertirse en profesoras y cuidadoras de hijos menores. Entonces, o sea, no es anecdótico, es real que las mujeres están al borde de estallar, digamos, en esta Así es. clase media, ¿no? Y Gaby, mucho más estamos en justo las clases por más terminar el bajas, programa. ¿no? No sé si me estás escuchando, corazón. Estamos por Sí, terminar el programa, justo Zoom, la plataforma en la me que estamos. apasiono con este No, tema. y está perfecto, y creo que dentro de lo posible, lo que el tiempo nos permite en la plataforma, hemos podido abordar los temas. Evidentemente voy a procurar abordar sobre todo estos últimos temas también contigo y con otras personas, porque es importante que hablemos sobre esto. Se hablaba de que en general las mujeres trabajábamos en los hogares un promedio de 16 horas más a la semana, pero evidentemente esta situación está haciendo que ese número posiblemente exceda esa cantidad de horas. Yo cierro el programa ahora agradeciéndote muchísimo, muchísimo, Gaby, de corazón, por este análisis. Creo que es totalmente adecuado el poder hablar de estas cosas en estos momentos y que la gente pueda conocer diferentes puntos de vista sobre lo que está pretendiendo implementar el gobierno, porque se trata también de dar elementos también al gobierno para que trate de tomar medidas más adecuadas para el beneficio de las y los ecuatorianos. Te mando un gran abrazo a la distancia, Gaby. Muchas gracias por ser la primera Muchas gracias, persona Pame. de No, nuestro muchas gracias. programa Colaboración, y te mando un Muchas gran abrazo gracias. a la distancia. Muchas gracias también, y nada, o sea, que tengamos conciencia de que las crisis nos afectan a todos, pero no nos afectan a todas por igual, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenidos a este segmento de colaboración. Usuarios Digitales quiere mostrar a la ciudadanía algunas ideas y algunos trabajos de distintas personas para tratar de ayudar en lo que estamos viviendo. Y uno de esos espacios que hemos identificado se trata del proyecto Open 20. Quiero presentar a Paul Estrella. Bienvenido, Paul. Y entremos directo en materia. Cuéntanos de qué se trata este proyecto. Bueno, muchas gracias por la invitación, antes que nada. Bueno, sí, Open 20 es realmente un proyecto que se formó el 21 de marzo de este año para atender un poco a la emergencia que estamos viviendo todos, ¿no? del COVID-19. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, somos un grupo de profesionales ecuatorianos que ya teníamos una experiencia anterior, ¿no? Haciendo trabajo comunitario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hace 4 años nos reunimos para apoyar en el terremoto que hubo aquí en Ecuador, ¿no? Y en esa época, bueno, el desafío fue un poco diferente, ¿no? Era más logístico que tecnológico.
En esa época conseguimos fondos y realizamos nos enfocamos en llevar este almacenamiento y agua potable hacia familias de Manabí. Llegamos hasta alrededor de 300 familias más o menos. Entonces, ahora que tenemos una nueva emergencia, el grupo se volvió a activar. Inicialmente éramos 20 personas que estábamos trabajando en organizar un poco lo que queríamos hacer. Y inmediatamente abrimos un grupo de Slack. Como muchos de nosotros somos del mundo open source, la comunidad se unió inmediatamente y ahora somos cerca de 427 personas que estamos trabajando, ¿no? Hay cerca de 10 grupos en los cuales no solamente se trabaja temas de ingeniería, ¿no? Sino que también hay gente que está encargada de la parte de financiamiento, de la parte de comunicación, de promoción, etcétera. Es un grupo multidisciplinario en el cual no solamente hay ingenieros técnicos, sino también hay gente que sabe marketing, hay desarrolladores de software, etcétera. Entonces, es un grupo muy grande que se ha formado y en un tiempo récord hemos logrado hacer un diseño desde cero de un ventilador artificial, trabajando en conjunto con expertos. No solamente estamos trabajando entre ingenieros técnicos, sino también hay médicos, hay especialistas en respiración artificial dentro del grupo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, el producto que este equipo de trabajo va a ofrecer es precisamente un ventilador, un respirador, ¿no es cierto? Sí. Mira, ¿y por qué? Porque una de las premisas siempre del grupo ha sido enfocarse como objetivo, enfocarse en realizar algo que realmente tenga una demanda importante, y en este caso, en la emergencia que tenemos, el ventilador artificial es lo que más necesita el país, porque no hay tantos ventiladores actualmente, ¿no? Entonces, no somos el único grupo que está en el país haciendo ventiladores artificiales, pero sí somos el que quizás se diferencia al resto desde un punto de vista, ¿no? Nuestro diseño no apunta a usar un AMBU, que es probablemente el método que están escogiendo. Probablemente el 99% de todos los grupos en el mundo están tratando de usar el AMBU. El AMBU es, como tú sabes, una especie de pelotita que tú la aplastas y con eso generas aire, ¿no? ¿Verdad? Entonces, nuestro diseño se diferencia totalmente porque es una turbina, ¿okay? Entonces, los primeros días en que estuvimos formados como grupo, le metimos mucha cabeza a decidir por qué camino íbamos a avanzar, ¿no? Sabiendo que ya había planos y había mucha información para hacer un prototipo de AMBU, nosotros evaluamos y consultamos con varios expertos y nos dimos cuenta que no era el camino, al menos no el que queríamos recorrer nosotros, porque nuestro objetivo es llegar a las salas de terapia intensiva, ¿no? Donde realmente es más que vital el respirador. Ahora, ¿en qué punto está? Yo entiendo que ya tienen un prototipo que está quizá en pruebas, pero ¿qué viene después? Tenemos un prototipo que está funcionando más de 8 días. Estamos usando un pulmón artificial para las pruebas de ajuste y para las pruebas de toma de mediciones. Lo siguiente que debería hacerse es, yo creo que es una prueba con un maniquí que asemeja a un humano y que tiene varios sensores. Y después sí una prueba con animales, ¿no? Normalmente en las pruebas de animales se escoge a un cerdo, que es el que tiene el pulmón más parecido al hombre, ¿no? Esas serían las 3 pruebas antes de culminar la certificación. ¿Eso en tiempo qué significaría? O sea, uno podría estarse imaginando que este proyecto estaría avanzado en un mes, en 2 meses, porque en este tema es crítico justamente el tiempo, ¿no? Bueno, mira, yo te puedo decir que eso en una semana está listo, pero no depende tanto de nosotros, sino de las autoridades. ¿Por qué? El tema, por ejemplo, de las pruebas con el maniquí que tiene sensores, solamente se hace en Quito, nosotros estamos en Guayaquil. Entonces, debido a la emergencia, tú sabes que el tránsito no es libre actualmente en la República y tampoco hay medios para ir fácilmente a Quito. Así que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que gestionar con alguien del COE, con una persona que nos pueda llevar hasta Quito. Tenemos que estar ahí, trabajar con la gente que tiene que hacer las pruebas, porque esas pruebas tienen que ser aprobadas por un ente. No podemos hacer las pruebas en cualquier lugar. Tiene que ser en un lugar donde esté aprobado por las organizaciones de certificación del país. Entonces, eso limita
ojo al tema del tiempo. Si fuera por nosotros, realmente en una semana ya habríamos cumplido las pruebas. Pero tenemos que estar a la disposición de que primero, viajar a Quito, que nos den el tiempo para hacer las pruebas y luego, obviamente, volver y continuar con la otra prueba, siempre y cuando se apruebe con el animal, ¿no? Acá en Guayaquil. Entonces, podría hacerse en el lapso de una semana todo, pero los tiempos debido a la emergencia y a las restricciones de movilidad y a otras restricciones que tú ya sabes, ¿no? De todo tipo, ¿no? Ya se vuelve más difícil, ¿no? Se larga más el tiempo. Pero sí, nuestro objetivo es a final de mes tener ya los primeros 200 ventiladores listos, ¿no? De hecho, el procurement del proyecto está bien avanzado y hay algunas partes que ya están fabricándose. Wow, eso es muy interesante. Ahora, para las personas que nos están escuchando, o para en general, si es que alguien quiere involucrarse y ayudar en algo, ¿qué puede hacer para ayudar? Bueno, puedes ayudar de muchas formas, ¿no? Puedes unirte al grupo y puedes ayudarnos a promocionar el proyecto. Una de las cosas que más necesitamos ahora es financiamiento, ¿ok? Porque este grupo es un grupo sin fines de lucro, ¿ok? Entonces, estamos trabajando en este grupo, lo hacemos por una convicción de ayudar en esta emergencia. Entonces, hemos puesto recursos nuestros para cosas esenciales que se necesitan. En el tema de desarrollo, por ejemplo, necesitamos tener servidores, necesitamos hacer algunas inversiones en temas de las tarjetas de prueba que tenemos que tener, entre otras cosas, ¿no? Son inversiones que son costeables para el grupo, pero, por ejemplo, si hablamos de 200 ventiladores artificiales al precio que más o menos estamos tratando de llegar, que es de $200, estamos hablando de cerca de $100,000, ¿verdad? Ya tenemos financiados los primeros 200, ahora queremos hacer 1,000 más. Entonces, imagínate, multiplica 500 por 1,000, te dan $500,000. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahora? Necesitamos que todos ustedes nos ayuden a promocionar el proyecto, pero no solamente a promocionarlo, sino ayúdenos a impulsar para que los entes gubernamentales, ¿no, verdad?, tomen atención de que es importante que la certificación se apruebe de la manera más rápida posible. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones que están mirando el proyecto y que podrían potencialmente dar financiamiento, la primera traba que te ponen, traba no es la palabra correcta, la primera condición que te ponen es que se cumplen las certificaciones. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos que cumplir una certificación que el gobierno pone actualmente, que es mucho más estricta, va a ser muy difícil que lleguemos a hacer los 1,000 ventiladores. Así que la ayuda más importante ahora es que se sumen promocionando el proyecto. Si conocen a alguien que pueda financiarlo, que nos ayude financiando. Tenemos también 2 métodos de financiamiento, ¿no? El financiamiento que es de grupos que están apoyando este tipo de emergencia que se han formado. Por uno de ellos, por ejemplo, es Salvar Vidas, Ecuador. Ellos ya apoyaron para la fabricación de 100 ventiladores, ¿no, verdad? Ahí hay un grupo exclusivamente dedicado a eso. Si es que ustedes tienen contactos con algún otro grupo, nosotros podemos acompañarlos y hablar y trabajar para tratar de conseguir financiamiento. Pero asimismo, hay un crowdfunding que hemos hecho a través de GoFundMe, que es una plataforma de acceso mundial, ¿no? En la cual cualquiera puede donar, desde $1 hasta la cantidad que considere que es posible, ¿no? ¿Dónde pueden ir al GoFundMe? En la página oficial del proyecto, que es openventi.org. Bueno, o sea, a mí una de las características que más me atrae de este proyecto es, obviamente, que haya producción nacional y entiendo que inclusive la tecnología, el corazón de la tecnología se basa en un hardware desarrollado aquí en el país, ¿verdad? Correcto, sí, bueno, un poco también para poner en contexto qué es lo que estamos haciendo. Mucha gente que está trabajando en la parte de ingeniería no es el primer proyecto de desarrollo de producto que se hace, ¿no? Esa es una ventaja también y es un tema que hay que decirlo porque no estamos haciendo esto sin ningún conocimiento. Ya tenemos una experiencia previa de más de 10 años trabajando en innovación, en desarrollo de producto. Hemos pasado por otros proyectos más también donde hemos hecho productos que hemos exportado de Ecuador hacia afuera, hacia otros países. Entonces, no es un grupo improvisado, ya es un grupo que trabaja en el desarrollo de producto, que conoce cómo es el tema del procurement, el supply chain y cómo trabajar con otros productores a nivel mundial. Entonces, sí, el diseño del producto es de cero, hecho aquí en Ecuador
la verdad. Hay ciertos componentes como sensores muy sofisticados que evidentemente no los hacemos nosotros, pero dentro del diseño sí los seleccionamos, ¿no? No podemos hacer sensores muchas veces tan sofisticados, pero los seleccionamos y son parte del componente del equipo. Las tarjetas, los boards, sí los diseñamos nosotros, el case, el ventilador, entre otras cosas también. Claro, claro, es muy importante, interesantes detalles y seguramente muchos más detalles que se pueda ver en la página que nos has invitado a visitar, ¿verdad? Mira, una cosa que es importante, ahora que mencionas el tema de los detalles, ¿no? Uno de los compromisos del proyecto desde el primer día es que toda la información es código abierto. Así que todo lo que es diseño de plano, diseño de tarjeta, diseño de la carcasa, todos los diseños van a estar disponibles en GitHub. Y en el caso de equipamiento que nosotros no fabricamos, como los sensores, lo que va a haber es la especificación para que la gente pueda hacer el procurement. Y si es posible, trataremos de poner también en el listado de materiales que normalmente se incluye 1, 2, 3 o 4 proveedores que sepamos que fabrican estos sensores. ¿Pero por qué? Porque la idea es que se replique esto en otros países también. De hecho, ya hay gente de México que nos ha contactado y se han comprometido a trabajar en este proyecto y probablemente hagan 300 equipos para iniciar allá. La verdad, hay gente de Perú también que nos han contactado, hay gente de República Dominicana, porque como tú entenderás, esto es una emergencia global, no es una emergencia solo de Ecuador. Y Latinoamérica no está en la primera lista de los fabricadores de ventiladores artificiales. Claro. Esto es muy interesante, seguramente sobre este tema vamos a seguir viendo los avances del proyecto, tanto en internet como inclusive ya hemos visto en las noticias, en la televisión. Ha sido mucho pues el trabajo que está todavía, lo que se ha realizado y lo que se vaya a seguir realizando. Felicitaciones, Paul y el equipo de OpenVenti. Y bueno, pues también estamos a las órdenes desde Usuarios Digitales, como siempre, para difundir todo lo que sea el trabajo de la ciudadanía para salir adelante, ¿no? Para recuperar lo más posible el funcionamiento de nuestra sociedad, ¿verdad? Muchas gracias, gracias por la invitación y encantado de venir y las veces que necesiten, por favor, estamos gustosos de venir para seguir explicando y para darles un update cuando ya el primer equipo esté en funcionamiento. Nos encantaría que nos vuelvan a invitar para comentarles cómo va eso y Dios mediante que logremos hacer el número que nos hemos planteado ahora, que es mínima. Perfecto, mucha suerte y sigan adelante. Un abrazo desde Quito. Gracias, un abrazo para ustedes también.